Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Las multitudinarias protestas que inundan al Perú no han logrado forzar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Al contrario, el gobierno se mantiene pese a la demanda de los manifestantes que llevan casi 2 meses poniendo en vilo, poniendo en jaque a las autoridades con marchas y cortes de carreteras, principalmente en el sur del país. El número de fallecidos, en su mayoría a manos de las fuerzas de seguridad, es de más de 60, 65, quizá, bueno, que puede ser una cifra aún mayor. Y también hay un número importante de detenidos por las protestas. Bueno, Lima es escenario en este momento de choques entre grupos que participan de la movilización y que se enfrentan con la policía en muchos casos. La crisis se originó cuando el expresidente Pedro Castillo, que se encuentra en prisión preventiva bajo acusación de rebelión y conspiración, intentó dar un autogolpe al tratar de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. El Congreso lo destituyó horas después y Castillo, que no llevaba ni 1 año y medio en el cargo, acabó detenido. Los manifestantes reclaman no solo un adelanto electoral, la salida de la presidenta, sino también la convocatoria de una asamblea constituyente y en menor medida hasta la restitución de Castillo. Le vamos a preguntar a Katia Salazar, que es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, organización regional cuya sede se encuentra en Washington, con personal en América Latina, y cuyo mandato es promover los derechos humanos y el Estado de Derecho en América Latina. Katia es abogada, es peruana, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en la Universidad de Heidelberg, Alemania, amplios antecedentes en la investigación de derechos humanos en el Perú y toda la región. Trabajó en la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad del Perú. Y le vamos a preguntar, bueno, ¿qué fue, Katia, lo que encendió la cólera de miles de peruanos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Cadal, por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. La situación peruana es complejísima, la verdad, y gracias nuevamente por estar aquí y poder informar a las personas que te escuchan y que te ven. Lo que desencadenó, lo que estamos viendo ahora en el Perú, es lo que pasó el 7 de diciembre pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo decidió, nadie tiene claro por qué, realizar un golpe de Estado, un autogolpe. Él se presenta en la televisión y dice que disuelve el Congreso, ordena en reorganización el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, en fin, y ordena la detención de la fiscal general de Perú, ¿no? Esta situación insólita, porque no contaba él con el apoyo de nadie, ni siquiera de las fuerzas militares o policiales, llevó a que horas después fuera vacado por el propio Congreso y fuera detenido digamos, con la acusación de tentativa de rebelión, ¿no? Que es una figura que tenemos en el Código Penal peruano. Al final del día, el presidente Castillo estaba efectivamente detenido en el mismo centro de detención donde se encuentra Fujimori. Esta situación, o sea, la salida de esta manera tan intempestiva de Castillo y su detención, fue como lo que desencadenó, lo que prendió fuego a la pradera, por decirlo de alguna manera, y empezaron protestas ese diciembre en todo el país, cuestionando, criticando la salida del presidente Castillo. Hubo una especie de tregua por las fiestas, por Navidad y Año Nuevo, pero en enero estas protestas se reiniciaron, ya no solo en el interior del país, sino que también llegaron a Lima, inclusive con el sugerente nombre de la toma de Lima, ¿no? Lo interesante es que si bien las protestas tenían como su moto en diciembre principalmente el regreso de Pedro Castillo al poder, ya en enero el pedido de regreso de Castillo al poder casi que había desaparecido, y más bien el pedido generalizado de estas personas, de estas marchas, manifestaciones, protestas,
estaban, o lo que pedían era la salida de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la creación de una asamblea constituyente, la instalación de una asamblea constituyente. Esos eran como, digamos, los tres principales pedidos de este sector de la población marchando, manifestándose, inclusive en Lima. Si me permites, quiero también agregar para que tu audiencia esté informada, ¿no? Que estas protestas, a ver, no son homogéneas, ¿no? En primer lugar, están integradas por diferentes grupos. Todavía no hay ningún estudio serio, empírico, ¿no? Que nos pueda decir, a ver, de las protestas había tal porcentaje que eran personas que apoyaban a Castillo, tal porcentaje delincuentes. O sea, no existe todavía esa investigación, pero mi hipótesis, ¿no? Lo que yo considero, lo que creo, es que hay una gran mayoría de gente dentro de los manifestantes que son personas que decidieron salir a marchar de manera pacífica porque apoyaban al presidente Castillo, porque votaron por él o porque se sentían identificadas con él, con ese profesor humilde que la verdad no hacía ni deshacía, como se dice en Perú, o sea, no era un presidente eficiente, por decirlo de alguna manera, pero se sentían identificados con él por su origen, por su llegada, en fin. Yo creo que hay una gran mayoría de personas que están en ese grupo, pero también existen otros grupos. Se habla de representantes de economías ilegales, de la minería ilegal, del narcotráfico, a los que les interesa crear el caos y apoyando medidas violentas en las protestas, están apoyando el caos que los beneficiaría a ellos. Se habla también que habrían algunos representantes de lo que en su momento fue Sendero Luminoso, por ahí hay un par de detenciones, ¿no? De personas vinculadas a Sendero Luminoso. No se sabe a ciencia cierta, pero yo creo que hay una gran masa, o que la mayoría es gente, digamos, protestando con todo derecho frente a la situación, y una minoría que se encuentran al margen de la ley. Yo creo que con el tiempo podremos clarificar exactamente quiénes integraban estas marchas. ¿Se equivoca Dina Boluarte cuando jura hasta julio de 2026? Sí, yo creo que se equivoca, yo creo, bueno, posteriormente ya ha repetido que su gobierno será un gobierno de transición y de hecho ya ha promovido varias propuestas de ley para adelantar las elecciones, ¿no? Primero para el 2024 y más recientemente para el 2023, pero la decisión final no depende de ella, sino depende del Congreso, y desafortunadamente el Congreso, que tiene creo que un 5% de aprobación de la ciudadanía, se niega a aprobar estas reformas, se niega a aprobar la última reforma que ya permitiría que las elecciones se lleven a cabo el 2023. Nadie tiene muy claro por qué. Puede sonar muy simple lo que voy a decir, pero la hipótesis más cercana a la realidad es que simplemente estos congresistas no quieren perder su trabajo. Bueno, entendible, pero por otro lado, de eso depende la estabilidad del país, porque aunque la salida de Dina y las nuevas elecciones no son la varita mágica que va a resolver la conflictividad social que vive ahora el Perú, lo que sí todos tenemos claro es que bajarían la presión que estamos viviendo en el Perú actualmente. O sea, de eso no hay la menor duda. No va a solucionar todos los problemas, pero definitivamente bajaría la tensión en la que estamos viviendo en estos momentos. Hay un dato que creo que es insoslayable, y es que más allá del proceder del gobierno, del proceder de Boluarte, no deja de ser una presidenta legítima. Lo que es curioso es que haya países o gobiernos como el de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Honduras y Cuba, que dudan de la legitimidad de su gobierno. Sí, efectivamente. Bueno, esto, ¿qué te puedo decir? Yo ya lo he visto en el pasado, ¿no? Hace unos 10, 12 años, cuando existía esta alianza del ALBA, lo veíamos en vivo y en directo aquí en las discusiones en la OEA. Yo creo que eso es básicamente una solidaridad ideológica, ¿no? O sea, la razón por la cual el presidente Petro no reconoce todavía a Dina Boluarte, o el presidente de México, o el presidente argentino. Felizmente el presidente de Brasil sí la reconoce, y Chile no tengo muy claro. No, sí, también la reconoce. Es un asunto de solidaridad ideológica
que la vemos siempre, y no solo entre gobiernos de izquierda, también entre gobiernos de derecha, o sea, así es, ¿no? Lo que pasa es que sí, nos sigue sorprendiendo que esa solidaridad ideológica pueda ponerse encima de los temas de derechos humanos o Estado de Derecho. O sea, yo puedo entender que Petro quiera ser amigo de Castillo y del partido que llevó al Castillo al poder. ¿Por qué? Porque es un partido que refleja los valores similares a los del partido que llevó a Petro al poder. Eso lo puedo entender, pero de ahí a no querer ver o a no querer reconocer lo que es obvio, ¿no? Me parece complicado, o sea, me parece, en otras palabras, yo puedo ser tu amiga, pero el ser tu amiga no significa que no vea los errores que tú cometes, especialmente si estos son gravísimos, ¿no? Entonces, realmente esa es una situación bien complicada, porque nos dificulta a nosotros, por ejemplo, como organizaciones que trabajamos en América Latina, pero que tenemos una sede fuera de América Latina y que somos parte de una comunidad internacional que quiere apoyar en este momento al Perú, nos complica la situación, porque para ayudarlo como comunidad internacional queremos contar con el apoyo de algunos estados, pero nos sentimos incómodos trabajando con estados que quieren apoyar el Perú, pero que parten de premisas que son equivocadas, o sea, al pan pan y al vino vino, o sea, lo que hizo Pedro Castillo fue un autogolpe, o sea, de eso no hay duda, y eso que no estamos hablando de otras cosas que pasaron durante su gobierno, que los actos de corrupción, ya, eso ni siquiera lo vamos a poner en discusión, pero lo que él hizo fue un acto inconstitucional, ¿no? Lo que pasa es que no lo supo hacer bien, como me decían en Colombia, fue un golpe de Estado Chespirito, o sea, como de novato, pues, ¿no? Entonces, pero eso es, ¿no? Y que Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, es la presidenta del Perú, también es una realidad, ¿no? Entonces, sí, es una solidaridad ideológica que me preocupa, o sea, es preocupante porque, digamos, o sea, no estamos hablando, no estamos todos en la misma página, pues, ¿no? Tengo miedo de que si busco el apoyo de estos países pueda estar involucrándome en concesiones indebidas o en invisibilizar problemas indebidamente. Así que sí, esto es un grave problema. Katy, hablando de derecha y de izquierda, bueno, no fue la misma la reacción cuando Fujimori intentó hacer exactamente lo mismo. Y paradójicamente Fujimori y Castillo están bajo el mismo techo hoy, en la misma prisión. Exactamente, ¿no? Primero, bueno, como tú dices, ellos están en una cárcel, suena muy mal decirlo, pero en una cárcel para expresidentes en Perú, que es un centro militar, digamos, ¿no? La DIROES está al lado de Fujimori, y tiene pues un espacio bastante digno, ¿no? Un cuarto, baño, sala, comedor, cocina y un jardín, donde, bueno, Fujimori ya, él también tiene su jardín, no están juntos, están separados, pero en el mismo, digamos, lugar, ¿no? Y como tú dices, efectivamente, cuando Fujimori también hizo su autogolpe, también fue más bien aplaudido también por muchos de sus aliados políticos, ¿no? Y no solo fuera del país, sino también dentro del país. Fíjate que hubo mucho apoyo a lo que él hizo. También vivíamos una situación muy difícil, muy dura en el Perú, pero creo que eso que hizo Fujimori fue un poco como la prueba de fuego, ¿no? Porque él dijo, bueno, acá yo pateo el tablero y hago lo que quiero. Y hubo mucha gente que dijo, bueno, sí, me parece bien, porque tenemos muchos problemas, pero claro, o sea, para la gente que sí tenía claro lo que significa un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho, por supuesto que los criticó desde el día uno, pero sí, mucha gente de dentro y de fuera no lo criticó y más bien lo apoyó. Dos puntos cruciales. Uno es el pedido de la disolución del Congreso y el segundo es convocar una asamblea constituyente, que era una de las promesas de Castillo, justamente para reformar la Constitución de 1993, que tengo entendido que antepone el mercado frente al Estado. Bueno, esto tiene que ver más que todo con el reclamo social. Pero lo que no me queda claro, la disolución del Congreso la tiene que resolver el mismo Congreso. Sí, efectivamente, sí. Bueno, no se disolvería inmediatamente, o sea, se plantearía un cronograma para las elecciones y es ahí o sea, se tendrían que elegir nuevos congresistas y cuando lleguen los nuevos congresistas, los actuales se van. Claro.
Y una vez que se instalan los nuevos congresistas y se instala un nuevo gobierno, es en ese momento cuando se puede convocar una asamblea constituyente. Bueno, sí, o sea, nada está claro, Jorge, ¿no? Nada está claro. Se habla, por ejemplo, de hacer un referéndum e incluir en ese referéndum una pregunta sobre si queremos una asamblea constituyente o no. Se habla también de reformas a la Constitución, pero sin asamblea constituyente, ¿no? O sea, reformas que las haga el siguiente Congreso a determinados artículos, ¿no? Porque además, digamos, un elemento adicional que complejiza esta discusión es que, si en el Perú se crea una asamblea constituyente, eso tampoco es garantía de que vamos a tener una mejor constitución, por lo menos yo lo veo así. ¿Por qué? Porque una paradoja que vive el Perú es que en este momento tienes a la izquierda por aquí y a la derecha por allá, pero en un punto donde ambas están juntas, son en temas polémicos como por ejemplo, no sé, el aborto, derechos de las personas LGTBQ, en esos temas piensan igualito. De hecho, han habido encuestas donde hemos descubierto, donde le han preguntado a la gente, a ver, ¿usted qué plantearía si se discutiera una nueva constitución? Y te digo que volver a implantar la pena de muerte es algo que pide mucha gente, la mayoría de los encuestados, ¿ya? Entonces, también realmente decir, vamos a hacer una nueva constitución de cero y vamos a cambiarlo todo, también tiene sus riesgos. Nadie nos asegura que va a ser una mejor constitución, nadie, ¿no? Entonces, existe la posibilidad también de los cambios parciales a la Constitución. Entonces, bueno, nada está dicho, ni la forma y mucho menos el fondo. Lo que sí está claro es que ese es un pedido muy grande, muy fuerte de sectores amplios de la población que no necesariamente tienen claro para qué quieren una nueva Constitución. O sea, es más una emoción, es más una sensación de, ¿sabes qué? Necesitamos empezar de nuevo, necesitamos empezar de cero, ¿no? Entonces, una nueva Constitución para mucha gente refleja ese empezar de cero, pero no es necesariamente como una reflexión lógica de los beneficios y los perjuicios de tener una nueva Constitución, es más como una cosa emocional que además me recuerda mucho a situaciones similares que se han vivido en otros países de la región que también han aprobado nuevas constituciones, como Bolivia, Ecuador, la propia Venezuela, ¿no? Y donde el tema de la reelección se metió, ¿no? Eso es un temita interesante, porque en estas nuevas constituciones el tema de la reelección era importante. Entonces también hay otras voces que dicen, bueno, el principal interés de ciertos grupos por una nueva constitución es principalmente para meter el tema de la reelección, no tanto por la parte económica, ¿no? Porque también hay otras voces que dicen, oye, con las normas que tenemos ahorita en la parte económica de la Constitución, no son tan malas, o sea, podemos interpretarlas ampliamente, en fin, nada está dicho. Yo no creo que haya como un pedido generalizado hacia una nueva constitución, pero sí es el pedido muy fuerte y muy claro, más emocional que racional, de un grueso sector de la población que está marchando. Katia, sin reelección, el Perú ha tenido 4 presidentes en 5 años. Y este último presidente no ha completado 1 año y medio. Algo está fallando. Sí, algo está fallando. Muchas cosas están fallando, pero yo te diría que para este tema en particular, yo diría que las principales razones para que esto haya ocurrido son, uno, la crisis que tenemos de partidos políticos, o sea, la clase política en el Perú los últimos años degeneró, ¿no? Degeneró absolutamente, los partidos políticos tradicionales casi desaparecieron y surgieron muchos nuevos partidos políticos integrados o liderados en la mayoría de casos por, digamos, empresarios de sectores, digamos, informales de la economía, que se daban cuenta que les faltaba el poder político para poder consolidar su poder económico. Entonces, los últimos años han llegado al Congreso realmente personas no solo no capacitadas, sino que representaban intereses muy personales o muy gremiales, ¿no? Que si la minería ilegal, que si la educación de garaje, que si el transporte informal, todos están representados en el Congreso. Entonces, realmente nuestros partidos políticos han casi desaparecido y no existe, digamos,
un espacio para poder hacer política con P mayúscula. O sea, ya no, ya son como espacios para entrar y aprovechar del puesto para mis intereses personales, grupales o gremiales. Yo creo que esa es una razón importante. En segundo lugar, creo que también el partido fujimorista le ha hecho mucho daño a la política del país, ¿no? No hay tiempo para extendernos en eso, pero le ha hecho mucho daño, ¿no? Y maleó mucho la política, ¿no? Como que le bajaron los estándares, como que su manera de hacer política hizo que muchos de los consensos políticos a los que habíamos arribado, no escritos, pues se fueran al diablo, ya no importa, todo vale, ¿no? Ese también es otro elemento importante. Y en tercer lugar, pues tenemos un par de normas constitucionales que sin duda deben ser reformadas, pero no se ha querido, ni el propio Tribunal Constitucional en su momento lo quiso, que me pareció un escándalo, y estoy hablando principalmente de la norma de la vacancia presidencial, ¿no? Que es una norma demasiado general y que permite, pues, ante cualquier situación, bueno, ya mañana vacamos al presidente por incapacidad moral permanente, ¿no? ¿Y qué es incapacidad moral? Bueno, ya veremos, caso por caso. Entonces, Vizcarra tenía incapacidad moral permanente por los temas de corrupción y PPK también, aunque bueno, finalmente renunció, y este también, y el otro también. Entonces, oye, pero esa norma no fue pensada con esa finalidad. Si tú quieres sacar a un presidente Congreso, bueno, hay normas, hay reglas, hay procedimientos. No se usa como el atajo de la vacancia moral permanente, pero eso es lo que se ha venido usando y esa norma tiene que ser regulada. Si no, va a ser es como la llavecita permanente para amenazar al presidente de parte del Congreso, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, definitivamente. Pero digamos, yo diría que lo más importante de todo lo que te he dicho es la degradación de la política partidaria en el Perú, ¿no? Y la degradación del Congreso, que se ha convertido, pues, en un espacio para intereses personales solamente. Es que se crean partidos sin base social. Cambiando de tema, siguiendo en el mismo, por supuesto, en el Perú, ¿qué influencia pudo tener Evo Morales en estas protestas al que se le prohibió el ingreso en el Perú? Se lo acusó de haber fomentado la insurrección en Puno. Bueno, esta es una pregunta tricky, como decimos acá. A ver, igual, empiezo diciendo, yo no he visto nada escrito, realmente documentado, fundamentado, que diga, sí, efectivamente, Evo Morales estuvo 5 veces en el país, el último año se reunió con A, B, C, D, y entonces hizo unas charlas para decir que, digamos, hay que fomentar las contradicciones para así, o sea, a mí no me consta eso, ¿ya? Habiendo dicho eso, yo, conozco bastante bien Bolivia y creo que el gobierno de Evo Morales, con todas las críticas que yo puedo tener con ese gobierno, y las he tenido y las hemos dicho además públicamente, pero también es cierto que su llegada al poder hace muchos años cambió un poco la balanza de poderes en ese país, ¿no? Pues llevó a los indígenas al poder y lo hizo de una manera teórica y práctica, ¿no? Entonces, yo creo, esa es una hipótesis, ¿eh? No está probada, no he hecho trabajo de campo, yo creo que ha habido y hay mucho intercambio entre actores bolivianos y actores peruanos, políticos, ¿ya? Y creo que esos actores peruanos se sienten atraídos, inspirados, motivados por esa realidad boliviana que no es perfecta, ni mucho menos, pero que por lo menos en términos de poder, de quién tiene el poder en ese país, les parece algo que en Perú se pueda replicar. Y me imagino, creo que esa motivación, esa inspiración hacen que usen el modelo boliviano para usarlo como modelo para lo que se quiere hacer en Perú. Eso no es ilegal, o sea, no, digamos, así es, te puede gustar o no te puede gustar. Tú puedes decir, esto a mí no me gusta, yo no quiero que miremos el modelo boliviano, es una desgracia, abuso de poder, autoritarismo, lo entiendo, pero que es ilegal que dialoguen y conversen actores políticos, no es ilegal. Que es ilegal que el modelo boliviano haya inspirado lo que está pasando ahora,
tampoco es ilegal, ¿no? Que Bolivia exportó armas al Perú para las manifestaciones, no me consta. Entonces, en conclusión, lo que te quiero decir es que yo sí creo que hay un intercambio entre actores políticos peruanos y bolivianos y seguramente venezolanos y cubanos, pero no me consta que haya algo ilegal en eso. Que me guste o no, bueno, eso es otra pregunta. Pero sí, como me decía un colega, ¿no? Bueno, basta mirar en Puno, por ejemplo, la cónsul de Puno, la cónsul de Bolivia en Puno, que es una mujer indígena, que se viste como indígena. Bueno, eso en Puno debe ser impactante, porque en el Perú no creo que haya diplomáticos o diplomáticas indígenas que se visten, o sea, y eso no significa necesariamente nada, pero es un simbolismo muy grande, ¿me entiendes? Y entonces sí, me imagino que hay inspiración y hay sentirse identificado. A mí hace, no sé, 15 años o 13, cuando fui por primera vez a Bolivia, también me impactó mucho ir a las instituciones, oficinas de instituciones públicas y también ver a personas indígenas trabajando ahí, ¿no? Y vestidas como indígenas. Eso en Perú no se ve, ¿no? Entonces sí puede haber una inspiración por ahí, pero hasta que no encontremos nada ilegal, no sé, ¿no? Y si hay algo ilegal, perfecto, identifiquemos lo que está ilegal y sancionemos eso, pero generalizar, o sea, hablar así como, sí, que entonces son los bolivianos o son los cubanos, o sea, eso no me gusta, es muy peligroso, ¿no? Porque entonces así cualquiera, pues, ya los terroristas y los izquierdistas, entonces cuando tú hablas así en general, me parece que es muy, muy peligroso. Bueno, pero es el mismo gobierno el que le prohibió el ingreso en el Perú. Sí, bueno, es cierto, pero perdóname que te interrumpa, es cierto que el Perú le prohibió el ingreso y que lo declaró persona no grata, ¿no? Pero también es el gobierno actual el que también tiene la narrativa de que en verdad detrás de las protestas está Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, oye, yo como digo, ojalá fuera Sendero Luminoso quien estuviera detrás de las protestas, porque con 20 años de experiencia de la policía peruana persiguiendo a Sendero Luminoso, pues ya sería fácil, ¿no? Pero no creo que sea tan fácil. Tengo la intuición que el problema es mucho más complejo que solo eso, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que te quiero decir es que es peligroso para mí como echarle la culpa a ABC, porque entonces nos olvidamos que el problema es A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Entonces, bueno, vayamos despacio y realmente identificando quién tiene responsabilidad por qué. Katia Salazar, gracias por ayudarnos a entender cómo es el laberinto en el que se encuentra lamentablemente el Perú. Así es, sí, pues Jorge, espero haberlos ayudado un poquito y no haberlos confundido más. Al contrario, clarísimo, clarísimo tu razonamiento, tu explicación sobre esto que está ocurriendo en el Perú. Y así concluimos este cuarto de hora, 15 minutos y monedas de Cadal TV, y nos reencontramos en la próxima. Chao.